Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para elegir elecciones 2026. Si no se ha suscrito todavía al canal de YouTube, le invito a hacerlo ya para que así le lleguen las notificaciones de todos los episodios que estamos subiendo todas las semanas de aquí hasta el 1 de febrero. Si el 1 de febrero no hay ganador en primera ronda de estas siguientes elecciones, seguiremos hasta el primer domingo de abril del año entrante. Así que si no quiere perderse ninguno de los episodios y la notificación que le llega informándole del episodio que estamos subiendo, suscríbase ya al canal de YouTube. Bueno, como les decía, en estos podcasts he estado entrevistando a candidatos presidenciales, a miembros del Comité Ejecutivo Superior de partidos políticos participando en el proceso electoral, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, personas vinculadas a empresas que realizan encuestas. También hemos estado entrevistando a analistas políticos, a ministros de Estado para hablar de políticas públicas que deben trascender de una administración a la siguiente administración, independientemente de quién gane las elecciones y quién esté al frente de una cartera ministerial. Bueno, hoy tenemos a un candidato presidencial, un buen amigo, don Boris Molina, que hoy se postula como candidato presidencial del partido, nuevamente es el Unión Costarricense Democrática, UCD, Unión Costarricense Democrática. Es un partido, es un partido que participa por segunda vez en las elecciones, pero Boris Molina es la primera vez que participa en una contienda electoral. Bienvenido, Boris. Bueno, Beto, aquí muy contento de poder estar con vos, haciendo exactamente lo que te dije que no había que hacer. Sí, es que a Boris lo conozco hace ya algunos años, es abogado. Antes de eso estuvo muy metido en el tema de seguros, sigue siendo una persona vinculada a seguros, pero un abogado que ya se formó como abogado, ya ha entrado en años, así que también con esa, cuando uno estudia Derecho, cuando ya tiene más camino vivido, aprovecha más el paso por la Facultad de Derecho y de alguna forma abraza mejor todos los conceptos que le enseñan a uno en la Facultad de Derecho. Y ese sos vos, y sos un abogado que se ha ganado un gran prestigio en diferentes litigios muy sonados. Así que, primero, Boris, ¿por dónde te picó? ¿Por qué me dijiste anteriormente, Otto, puta, bendito, saliste de la política, me decías, y ahora terminás vos metido en la política? Sí, claro, Otto, eso es algo muy curioso porque fíjate que yo he venido analizando sobre todo lo que ha pasado en este gobierno y de todo. Honestamente, cuando me doy cuenta por ahí de noviembre más o menos del año pasado, de que no veía actores que pudieran realmente cambiar este asunto y que pudieran meterse de lleno en algunos temas que para mí son trascendentales. Por ejemplo, yo creo que uno de ellos, y muy fundamental, es el hecho de que el pretexto de no tener la cantidad suficiente de diputados en una asamblea legislativa no puede ser óbice para que usted pueda hacer algo. Uh-huh. Es más, la mayoría de los últimos presidentes no han tenido mayoría legislativa y están obligados a negociar. El primer gran negociador que yo tuve contacto y que me hizo creer a mí en la reconciliación, en la conciliación, en la posibilidad de negociar siempre para obtener cosas, se llama Otto Guevara Gut. Yo entro a una clase, Otto, no sé si te acordás, a una clase de RAC, ¿verdad? Llego tarde a la clase y entro y solo hay chicas. Ajá. Y yo digo, ok, suave, me equivoqué de curso y pregunto, ¿este es el curso de RAC? Y me dicen, sí, con Otto Guevara. Y yo me quedo así y digo, ¿y por qué solo hay chicas? Es que era el galán de la facultad y las chicas entonces abarrotaban la clase. Era el único hombre en esa clase. Y entonces me acuerdo, Otto, que vos entraste con un sombrero, ¿verdad? Y lo primero que dijiste es, señores, el RAC es lo que está de moda, eso es lo que tenemos que nosotros que promover. Entonces me puse a pensar y yo dije, mire, este país necesita conciliar, este país necesita estar menos en el conflicto. Y lamentablemente este gobierno lo que ha promovido es el conflicto, ha polarizado a la población. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer para conciliar si no estamos desde adentro? Estando afuera va a ser muy difícil que nos digan que sí. Entonces ya no me daba tiempo en noviembre de hacer un partido nuevo, empecé a buscar opciones, conocí a doña Marisela Morales Mora, que había sido la candidata de este partido Unión Costarricense Democrática, hablé con ella me abrió las puertas del partido y me dijo, vamos para adelante, pero hay que hacer la reestructuración del partido, 84 cantonales, 7 provinciales y la nacional, y yo le dije, bueno, hagamos un
una línea de ruta para ver cómo nos va. Y yo dije, mire, esto va a ser duro, pero ya lo pudimos sacar por dicha. Bueno, sé lo difícil que es porque yo he estado ahí algún tiempo. Claro. Ya dichosamente estoy fuera de la política electoral, pero ahora estoy conduciendo este podcast con el propósito de generar un voto informado. Es de presentarle a los seguidores del podcast y a través de los seguidores que estos compartan también con otras personas el pensamiento de cada uno de los candidatos presidenciales. Y tal vez podemos entrar, Boris, en cuáles son abuelo pájaro, en estos momentos así, en grandes rasgos, los principales ejes. Mencionaste uno que tiene que ver con estilo, con formas, que es la parte de conciliar, negociar, tender puentes entre los diferentes actores sociales, en este caso actores políticos, Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo. Pero a nivel ya de propuestas programáticas, ¿cuáles son tal vez los principales ejes de la campaña de Boris Molina? Están fundamentados en una visión país de 3 cosas que para mí son, digamos, el modo de vida que yo he tenido siempre. Una, las oportunidades. Este país es un país de grandes oportunidades. Tenemos una posibilidad de movilidad social increíble, ¿verdad? Entonces, es aprovechar las oportunidades para poder generar cosas. La segunda, convertir a este país nuevamente en un país seguro, ¿verdad? En todas las áreas, no solo la seguridad física como tal. Y luego algo que para mí se ha perdido pero por completo, que es la solidaridad. Nos convertimos en un país egoísta, en un país individualista, y tenemos que rescatar esa solidaridad que fue la que nos hizo grande durante mucho tiempo. De los años 40 para acá yo creo que aprendimos muchísimo sobre lo que era la solidaridad. Hicimos un Estado protector y un Estado solidario durante más o menos hasta la década de los 90, y a partir de ahí yo creo que nos convertimos en un Estado muy individualista, en un Estado que no refleja, digamos, esa solidaridad del costarricense. A partir de ahí, entonces, vos vas a poder controlar los grandes temas. Vas a poder hablar de economía, de educación, de seguridad, de todo lo que tenga que ver con los diferentes tópicos que los políticos normalmente tocan, pero siempre desde esta visión de oportunidades, de seguridad y sobre todo de solidaridad. Hay temas muy puntuales que están en estos momentos en la corriente legislativa. Uno de ellos es el de la apertura del mercado eléctrico, por ejemplo, el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, que permite una modificación de todo el sistema eléctrico nacional, permitiendo mayor participación del sector privado. Si Boris Molina estuviera hoy de presidente, ¿impulsaría ese proyecto? No, yo creo que ese proyecto para mí no representa el reflejo de lo que tenemos que hacer los costarricenses. Lejos de abrir o de aperturar más el tema del espectro eléctrico para que entre el sector privado, creo que debemos fortalecer a la empresa más importante que tiene Centroamérica, no solo en materia de electricidad, sino incluso en construcción. O sea, el ICE es una gran empresa que nosotros la hemos menospreciado y la hemos subutilizado, y creo que lejos de abrir ese mercado para que vengan otros actores, creo que hay que fortalecerla. En muchísimas discusiones, no solo en el sector seguro, sino en otros, nosotros hemos diferido precisamente en esa visión de país. Yo creo en el fortalecimiento de las instituciones públicas que hicieron grande a este país, y creo que cuando se empezaron a debilitar fue cuando empezó a debilitarse el país. Entonces, el ICE es para mí uno de esos baluartes que debemos de fortalecer. Discutimos muchísimo, por ejemplo, el tema con el INSS. Yo creo que hoy en día la apertura de mercado en seguros tampoco nos trajo los beneficios que se decían que se tenían que traer. Entonces, la apertura por apertura no creo. No quiere decir, perdón, porque ya sé por dónde estamos siempre en nuestras discusiones, no quiere decir que yo esté en contra del libre comercio, ni que esté en contra de esas participaciones o esas alianzas público-privadas que sí son fundamentales en algunos aspectos que debemos fomentar en el Estado, pero no tiene que ser la tendencia, no tiene que ser la regla, tienen que ser excepciones. Mencionas que consideras que hay que fortalecer al ICE. Ajá. Y hablas también del ICE con la posibilidad también del ICE constructor, que el ICE construya. ¿Visualizás que el ICE intervenga en la construcción, como en algún momento se planteó, de centros educativos, carreteras, etcétera? Mire, yo le hice una pregunta a una persona que está muy versada en este tipo de cosas, y yo le dije, mira, yo recuerdo que cuando yo estaba en el Liceo de Costa Rica, veía un rótulo que decía el MOB construye, porque el MOB hacía todo eso, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿por qué eso no volvió a pasar? O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros para que el Estado vuelva a ser un participante, pero de categoría, en la construcción de obra pública? Porque me parece que la obra pública es lo que permite el desarrollo de un país.
Y entonces me dice, mira, lo que tenemos que hacer es poner al ICE a hacer lo que sabe hacer. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo el ICE? Y entonces me dice, el ICE es el mejor constructor que tenemos en el país. Tiene toda la maquinaria, tiene todo el expertise, tiene toda la calidad para poder hacerlo. Y sin embargo, seguimos tercerizando estas cosas cuando deberíamos involucrarlo y ponerlo justamente a hacer carreteras, a hacer escuelas, a hacer obra pública, Otto. Es que yo creo que desde los 80... termina el gobierno de Luis Alberto Monge y la obra pública empieza a decaer. Y antes nosotros recordar que lo que veíamos era, bueno, ¿cómo decías vos si una administración era buena o mala? Bueno, dependiendo de las plaquitas que vieras en la obra pública. Perdimos obra pública, empezamos a perder infraestructura necesaria para el desarrollo del país y yo creo que ahí es donde empezamos a decaer. Mencionaste el Instituto Nacional de Seguros, mencionaste que la apertura al mercado de seguros, según tu visión, no ha sido lo que tal vez se dijo. Boris Molina, al frente del Poder Ejecutivo, impulsaría una reforma para volver a consolidar el monopolio en favor del Instituto Nacional de Seguros. No, yo creo que ya no estamos para un monopolio. Yo creo que estamos para tener una apertura y ya competitiva. Lo que sí haría Otto es, por ejemplo, quitarle esas amarras al INSS que, por ejemplo, no le permiten salir a vender en el extranjero. O sea, ¿cómo es posible que el INSS sea la aseguradora más grande de Centroamérica sin que pueda vender fuera de Costa Rica? ¿Cómo es posible que no le demos la forma agresiva de poder competir en un mercado de seguros que lo permite, que lo pueda hacer? Podemos hacer fronting con muchas aseguradoras internacionales y ni siquiera eso se puede hacer. Entonces a mí me parece que ya no estamos para el monopolio, eso sí lo tengo absolutamente claro, pero sí procuraría que el INSS se convirtiera en algo mejor de lo que es. O sea, imagínate, Otto, que por ejemplo ahora en esa materia vemos que una aseguradora privada ya está vendiendo más seguros de automóviles que el INSS. Y entonces usted dice, o sea, ¿cómo puede pasar eso? Por Dios santo, cuando el monopolio había garantizado que tuviéramos un mercado cautivo. ¿Por qué se va perdiendo? Porque el servicio va decayendo. Y entonces ahí sí me gustaría convertirlo en una empresa más eficiente. Hay otro tema que se está discutiendo mucho hoy en la política y que los diferentes candidatos presidenciales deben asumir una posición sobre estos, y es si se continúa lo que esta administración ha estado haciendo en relación con la inserción de Costa Rica en los mercados globales y a través de dos herramientas o tres herramientas. Uno es la Alianza del Pacífico, la otra es el acuerdo transpacífico y seguir la política de buscar acuerdos de libre comercio como el que se acaba de suscribir con Emiratos Árabes, el que está pronto a suscribirse con Israel. ¿Cuál sería la posición de Boris Molina al frente del Ejecutivo sobre este tema de el comercio exterior nuestro? Sí, yo creo que cada caso tiene que verse por aparte y ver si hay una conveniencia real para nuestro comercio internacional. No podemos quedarnos rezagados de una figura comercial que hoy lo que mantiene, digamos, es una globalización. Entonces, creemos firmemente en que Costa Rica tiene que hacer tratados y sí estamos claros en que los tiene que hacer. ¿Con quiénes o cuándo? Es algo que técnicamente se tiene que decidir. Los políticos normalmente cometen un grave error y es creer que su visión política es la que le permite tomar decisiones técnicas. Yo creo que la decisión del comercio exterior es una decisión técnica. Me parece que hemos desaprovechado la expertise de organizaciones como Procomer, que son las que realmente tienen el día a día con el comercio internacional. He leído, he palpado, digamos, gente que conocemos en común, que no la voy a mencionar porque todavía están en función pública, ¿verdad? Pero que tienen 30 años, por ejemplo, de estar en Procomer o en este tipo de instituciones y nos dicen, mire, conseguí tal negocio para traer a Costa Rica, estaba tal posibilidad de hacer un tratado con tal país y los políticos se pasearon en todo porque no sabían, no tenían la visión de cómo hacer una relación comercial adecuada en el momento adecuado, porque puede ser que en un momento esa alianza, por ejemplo, tenga una posibilidad de sacar al país adelante, pero puede ser que no nos convenga un tratado. Yo le hago caso mucho al técnico, o sea, sí, yo estoy claro en que no puedo tomar decisiones políticas a partir de una simple conjetura, no, tengo que oír qué es lo que el técnico me dice para poder tomar la mejor decisión. Sí, te menciono esto porque hace poco varios candidatos presidenciales, colegas tuyos, firmaron una especie de manifiesto, compromiso con la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y otras organizaciones relacionadas con el agro, diciendo que se oponen, colegas tuyos, a que Costa Rica siga adelante con Alianza del Pacífico y con el acuerdo
Transpacífico. Por eso quería saber si muy puntualmente sobre Sí. esos dos instrumentos de comercio exterior vos estarías de acuerdo o no, siguiendo la posición de algunos de tus colegas candidatos presidenciales. Sí, no, en el caso de la Alianza del Pacífico, que es, digamos, la que he tenido mayor contacto, creo que tenemos una posición, digamos, un poco más reacia, pero debo ser sincero, creo que no podemos cerrarnos completamente hasta no estudiarlo en profundidad. Por ejemplo, ese pacto que se firma y que me parece que Natalia no quiso firmarlo y todo, si no se tiene conocimiento, o sea, vos no puedes llegar a una actividad en la que te dicen vamos a firmar cierto pacto y si no me lo pasaron por adelantado y yo no lo sé, posiblemente yo hubiera tomado la misma decisión de Natalia. O sea, yo no me aventuro a firmar cosas. Cuando firmo algo es porque estoy convencido. Entonces yo creo que en este caso particular debería ser así también. Okay. Hay otras las áreas en las que los candidatos presidenciales están haciendo propuestas específicas, tiene que ver con el tema de salud y la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy tenemos más o menos unos 1,000 EVAIS, de los cuales 138 están o han sido a lo largo del tiempo tercerizados. La posición de Boris Molina en relación con el modelo de la tercerización de los EVAIS, mantendría esos 138 tercerizados, ampliaría la cantidad de EVAIS, inclusive hasta clínicas tercerizadas, o reduciría la cantidad de estos, o básicamente reinstitucionalizaría la prestación de los servicios médicos que hoy se brindan en forma tercerizada a través de estos 138 EVAIS. Yo creo que el Estado tiene que ser el precursor de las cosas para que funcionen y tiene que ser un fiscalizador también, pero creo que hay modelos que han resultado ser muy exitosos. Me parece que ese es uno. Yo he sido usuario de los servicios de la Caja, soy diabético, entonces tengo un conocimiento pleno de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, por lo menos para mi enfermedad particular, ¿verdad? He visto hierros, por ejemplo, en la Caja gigantescos, como el tema de la compra de los medicamentos para estas enfermedades en particular. Lideré una organización, no sé si lo recordás, que se llamaba la DESPA, que conjuntaba 35 organizaciones de defensa de los derechos de los pacientes, sé las dificultades que pasan, entonces me parece que una reestructuración simplemente en el tema de la tercerización de la atención primaria no es la solución para el servicio de la Caja, porque hay muchos problemas que están, por ejemplo, en la compra de medicamentos, en cómo se aborda la especialidad de las distintas enfermedades, y no hay que oponerse por oponerse simplemente. Me parece que ha sido efectivo. Recuerdo una muy primera exitosa de estas tercerizaciones que se hicieron allá, que se hicieron en Pavas, que me parece que lo tenía una cooperativa. Sí. Se eficientó completamente la atención de la gente, se pudo hacer mucho mejor abordaje de las enfermedades que tenían que pasar con los especialistas y ir a los hospitales. Entonces creo que la idea de tener más y mejores EVAIS no es mala y me parece que no debemos cerrarnos a la posibilidad de que se pueda tercerizar siempre y cuando se muestre una eficiencia en el servicio y que podamos disminuir esa cantidad de gente que va a la atención primaria, porque yo creo que ahí es donde está la esencia, Otto. Hemos convertido a los hospitales muchas veces en una forma de mantener una posibilidad de tener contacto con un médico aunque no lo necesitemos. Entonces hay que acostumbrar que la gente sepa que la atención primaria es para eso, para que se pueda resolver si es necesario ir a un especialista o a un hospital, porque también tenemos saturada la consulta externa de los hospitales justamente porque va más gente de la que se necesita. Hay que educar, yo creo que en materia de salud, mucho a nuestra población también. Hablando de educar, pasemos al tema de educación. Ese modelo de la tercerización de la gestión de los servicios, por ejemplo, del primer nivel en salud o un segundo nivel en algunas clínicas que estás mencionando que ha funcionado muy bien en la Caja Costarricense del Seguro Social para mejorar los servicios médicos a los asegurados, ¿podríamos pensar en un modelo parecido para empezar a ensayar en educación, tercerizando la gestión de servicios educativos de tal manera que una cooperativa, por ejemplo, de docentes y administrativos, brinde en forma tercerizada los servicios educativos de un centro educativo? Pues puña, qué peligroso, Otto. Y te digo que soy reacio a eso por una razón muy sencilla. Yo soy producto de la educación pública. Y entonces, cuando me pongo a analizar el fenómeno de la educación, lo primero que pienso es en mí. Ve que el estado de la educación refleja algo muy significativo y que es que los jóvenes llegan a los 15 años y ni siquiera saben leer y escribir.
Yo me pongo a pensar en mi propio caso, Otto, o en nuestra generación. Mi hermana me enseñó a mí a escribir antes de los 5 años. Entonces, cuando yo entro al sistema, entro con 5 años a primer grado de escuela, ya sabía leer, ya sabía escribir, ya me había leído como 3 libros, y entonces seguimos creciendo en ese sistema educativo público, y yo recuerdo que había una estimulación total para los concursos de oratoria, los concursos de cuento, los concursos de canto, etcétera, etcétera. Estábamos los jóvenes permanentemente motivados para estudiar y para prepararnos. Llego al Liceo de Costa Rica y tenemos aquel concurso que se llamó Antorcha, que yo tuve la oportunidad de participar también, en el concurso de oratoria nacional también, etcétera. Entonces teníamos una educación pública que cuando vos llegabas a la Universidad de Costa Rica y veías los resultados de los exámenes de admisión, los primeros siempre eran los colegios públicos y los privados empezaron a subir después. Hoy en día ya eso no pasa, la educación privada le pasó por encima a la educación pública, o la educación pública disminuyó tanto que dejó que le pasaran por encima. Entonces yo rescataría, Otto, esa posibilidad. ¿Por qué? Para poder tener un mayor acceso a la educación de la mayor cantidad de gente posible. Esos niños y esos jóvenes que hoy están metidos en el sicariato, en la droga, en la delincuencia en general, lo hacen porque no tienen ningún tipo de motivación, no solo académica, sino cultural, educativa, musical, por ejemplo. Es algo maravilloso lo que se hace en muchas escuelas, en muchas poblaciones vulnerables, donde se les da un acceso, por ejemplo, a la música y a la cultura, y la educación va creciendo y la posibilidad de insertarse a una sociedad con mucha mejor calidad. Abogo por eso, creo que el Estado tiene que ser el mayor garante de la educación, cumplir con el artículo 50 de la Constitución, que el Estado es el que tiene que garantizar el bienestar de la población. Y entonces, tampoco te voy a decir que me voy a cerrar si hay una tercerización que me logre demostrar que son el coadyuvante necesario para que el Estado lo haga, como se hace en otras materias, Otto. Por ejemplo, en materia de la atención de la niñez, un Padre Sergio con las obras del Espíritu Santo, un hospicio huérfano de San José, son el apoyo necesario, por ejemplo, para que el PANI pueda abordar con mucho mejor eficiencia el tema de la atención de esa niñez, y lo hace un tercero que es privado. Así que tampoco estoy cerrado a que eso suceda. Y a través de un modelo que son como vouchers, en el sentido de que a una persona, a una empresa, a una, una asociación que tiene a su cargo la atención de una cantidad determinada de menores de edad, huérfanos, bueno, el PANI les traslada una cantidad de dinero para que ellos puedan gestionarlo. Correcto. Y entonces en educación en muchos países está el modelo de los vouchers, donde se le dice al padre de familia: tome, aquí tiene usted este cupón educativo únicamente redimible por servicios educativos. Usted con esto no puede ir a la cantina, no puede ir a la pulpería. Es solo para pagar los servicios educativos, y usted va, entonces lo matricula en la escuela municipal o en la escuela de una asociación sin fines de lucro o una empresa con fines de lucro, pero usted tiene el dinero para matricular a su hijo en la escuela que usted quiera. Y eso está funcionando así ya en otros países. Por eso el tema de la tercerización, o el tema de cambiar el modelo que hoy tenemos y ver si Boris Molina está abierto a considerar esas opciones de gestión de los servicios educativos. De hecho, Otto, en la educación, por ejemplo, lo tenemos de forma muy práctica con el sistema de becas que dan muchas instituciones privadas. Colegios de gran prestigio a nivel privado y de respaldo internacional tienen becados al 100%, ¿verdad? Gente de poblaciones vulnerables que logra salir de un colegio de estos gracias a esas oportunidades que se dan. Yo creo que si se da una tercerización en ese sentido, no podemos estar cerrados frente a eso. O sea, lo mismo que te acabo de decir para el tema de la niñez o para el tema de la salud, podría aplicar para la educación si tenemos un modelo de tercerización que pueda permitir que efectivamente eso se dé. Por ejemplo, lo que hablábamos con el tema de la cultura, con el tema de la música, si vemos el trabajo que hace Marvin Araya con la Filarmónica. O sea, imagínate lo que es un Marvin privado trasladando todo eso a poblaciones vulnerables, y que nos pueda hacer entonces una orquesta o una filarmónica en la Carpio, en Los Guidos y en tantas otras poblaciones que se dan, ¿verdad? Que vemos muchos ejemplos de eso. El hermano de nuestro querido amigo Arnoldo Herrera, Sergio, tiene un programa muy lindo en ese sentido, ¿verdad? Donde hace orquestas en escuelas y en poblaciones vulnerables que son muy exitosas y que se puede hacer. Entonces,
No soy cerrado tampoco, pero sí soy muy sigiloso de que el asunto tenga que ser bien fiscalizado. Seguridad, Boris, ese es tal vez el tema número uno en esta campaña, es el tema del cual todo el mundo está hablando, y los candidatos obviamente van todos a decir, bueno, en materia de seguridad, esto es lo que yo haría diferente a lo que está haciendo esta administración. ¿Qué harías diferente? Yo no inventaría el agua tibia, Otto. Yo soy un jurista y me rijo precisamente por el conocimiento que he adquirido en ese campo. Yo creo que en materia de seguridad, eso es lo que tiene que privar. Roxin inventó hace 50 años qué era lo que había que hacer en una política criminal adecuada para un Estado. Y lo primero que dice es, mire, el delincuente tiene que darse cuenta que el delito realmente se cumple cuando él transgrede la ley. Entonces, si él no va a tener temor de cometer un delito, posiblemente no le va a importar cómo le llamen o cómo lo hagan. ¿Por qué? Porque va a estar tranquilo. Tiene que saber que efectivamente cuando la hace, la paga. Hay un ejemplo claro, por ejemplo, en el caso de Celso Gamboa, que dicen que cuando lo atrapan a él ahora para el tema de la extradición, él pensó que era un asunto nacional, entonces estaba tranquilo, sí, me agarran, posiblemente voy a estar suelto dentro de unos días, pero cuando le dicen que es de la DEA, entonces él se pone muy nervioso y dicen que hasta llora y toda la cosa. ¿Por qué sucede eso? Y no pongo el ejemplo de Celso porque tenga nada específicamente contra él, yo no soy quien para juzgar lo que haya hecho o no, pero lo pongo como un ejemplo de cuando una persona puede sentir temor o no temor por los delitos. Y entonces, si ese ejemplo es real y las noticias que han trascendido son ciertas, eso lo que te dice es que un delincuente, cuando sabe que hay un órgano, que hay un Estado que sí va a reprimir con severidad el delito, entonces sí tiene temor y eso puede hacer que no lo haga más. Pasa entonces en este caso particular cuando se da cuenta que es en Estados Unidos y no en Costa Rica. Lo segundo es qué tan efectivo puede hacer que esa cuestión del delito se convierta en una pena, porque el asunto es que la pena sí o solo sí va a servir cuando el delincuente sabe que la va a cumplir. Entonces, nada ganamos los costarricenses con decir que tenemos una pena hasta los 50 años, si para los delincuentes es un chiste, sabe que no van a ir, sabe que no va a pasar, o sabe que eventualmente esos 50 se van a convertir en 25 años. Entonces, el tema es, ¿qué tan severa es la pena? Es o va de la mano de cuánto se pueda cumplir. La tercera es, y Roxin lo dice también claramente, que es, bueno, ¿qué pasa si después usted tiene la pena, tiene el delito, pero el tema es si se va a resocializar o no se va a resocializar? Porque si el delincuente piensa que nunca se va a resocializar, no le va a tener temor tampoco a estar permanentemente en el sistema. ¿Cómo hacemos para resocializar? Bueno, una de las formas más claras es no pensar entonces en una megacárcel, porque en este caso ya lo hemos dicho y me adelanto tal vez a una pregunta que puedas hacer en ese sentido. Creo que los costarricenses ya estamos en una megacárcel, 5 millones de costarricenses encerrados en sus casas, llenos de verjas, sin poder salir, mientras los maleantes andan en la calle haciendo lo que les da la gana. El tema es, no son los peligrosos los que ya están en la cárcel, pueden ser muchos peligrosos, pero el asunto es que son malos que andan en la calle sueltos y esos sí son los que deberían de preocuparnos y ocuparnos. Entonces, a los que están, si vos ves cuál es el perfil de la gente que está en este momento encarcelada, de los 20,000 que tenemos, más o menos 18,000 son por delitos a la propiedad. Es gente que supondríamos que no va a salir a matar a nadie. Es gente que podríamos estar trabajando en las calles, Otto, haciendo obra pública. O sea, no pensemos solo en los que van a hacer uniformes y los que van a hacer camisitas o que van a estar cocinando, no, pensemos en privados de libertad que vayan a hacer obra pública, que no tengamos que estar importando, que vayan a coger café perfectamente, que podamos hacer un convenio entonces con unas cafetaleras grandes, con la gente de la caña, etcétera, ¿verdad? Y que podamos llevar a esos privados de libertad a trabajar. Entonces, si ese privado de libertad está trabajando todo el día, Otto, ¿a qué horas va a hacer estafas por teléfono? Llega cansado a la cárcel y llega a dormir y no está pensando en fechorías. Y lo último es, ¿cómo vamos a hacer en esa política criminal que se necesita? Porque el tema de la seguridad no se resuelve simplemente con más policías, menos Costa Rica, por Dios, o sea, somos un país sin ejército, que tenemos una policía que apenas nos alcanza para poder reprimir los actos más importantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar aliados, o sea, ve lo que pasa cuando traemos un aliado como la DEA.
el asunto empieza a cambiar. Entonces busquemos esos aliados que tenemos, países que tienen mucha experiencia en el tema de la seguridad, tenemos que convertirnos en aliados para que nos enseñen justamente a cómo tratar ese tema en forma directa y que podamos realmente convertir a este país en un país seguro. Yo cuento siempre la historia, Otto, que yo a los 7 años iba a ver a nuestro glorioso equipo de la Liga Deportiva Alajuelense a tu tierra, a Punta Arenas, y mi papá me dejaba en el Pacífico, en el tren del Pacífico, a las 7 de la mañana y me recogía como a las 5 o 6 de la tarde, después de venir a ver a la Liga contra Punta Arenas. No estaba pensando en si me iban a robar, si me iban a secuestrar, si me iban a violar. No, era un país muy seguro. Los costarricenses vivíamos bien. Eso es lo que yo añoro, que volvamos a salir, no estar encerrados en las casas. Por eso cuando la gente se pregunta también, mire, estamos pensando que la seguridad es el tema más importante. Yo creo que no, el tema más importante es el costo de la vida, Otto, porque hoy ya no estamos pensando en si nos van a asaltar cuando salimos. No, es que ya no tenemos nada que nos roben, porque ya la plata no nos alcanza para llegar al fin de quincena o para llegar a fin de mes o para saber si nos cortan la luz o si nos cortan el agua. Entonces, antes de pensar si me asaltan, tengo que ver cómo genero algo para que me puedan asaltar. Muchas gracias, Boris Molina, candidato presidencial. Unas palabras finales, Boris, para nuestros seguidores. Yo quiero decirle a todos los costarricenses que aquí tienen una opción en el Partido Unión Costarricense Democrática, en Boris Molina, una persona que se ha preocupado por hacer en este país las cosas con hechos, no con palabras, y lo que le podemos ofrecer a todos los costarricenses es la oportunidad de aprovechar las oportunidades que este país nos da, hacer un país más seguro y sobre todo un país más solidario. Cuentan con una verdadera opción en estas elecciones para poder cambiar este país y sacarlo de esta inconformidad que tenemos en los últimos 3 años. Podcast con Otto Guevara.